Buenas tardes. En su programa, La Misión Continúa, queremos hoy reflexionar sobre el volver a Jesús es actualizar su proyecto. Y su proyecto es el reino de Dios. Los evangelios dan a conocer el proyecto que orientó toda la vida de Jesús. Su vida giraba alrededor de esto: la construcción del reinado de Dios en los caminos de la historia. En los caminos de la historia, es decir, aquí y ahora, en lo que la gente, en lo que los hombres y las mujeres estamos viviendo. Jesús nunca soltó eso. No era un maestro de la ley ni un sacerdote del templo del judaísmo. Fue el profeta caminante, fue el profeta itinerante del reino de Dios, visitando los muchos pueblos de Galilea. El reino de Dios fue el hilo conductor de su vida. Y podemos decir, su gran pasión, y vivió para eso, es el reino de Dios. El Papa Francisco lo recuerda para reforzar el cambio necesario en la vida de la Iglesia. En la Evangelium Gaudium, el gozo del Evangelio, en el número 180, dice el Papa Francisco: el proyecto de Jesús es instaurar el reino de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, citan 120 veces la expresión reino de Dios. Y Jesús cita otras expresiones que dicen lo mismo, como paz, vida en abundancia, curar enfermos, expulsar demonios. Si es con el dedo de Dios que yo expulso a los demonios, entonces el reino de Dios llegó a ustedes. Lucas 11:20. El reinado de Dios pues orientó toda su vida, su tiempo, sus andanzas, sus caminares, sus relaciones sociales. Marcó profundamente y decididamente su relación con el Padre. Por un lado, nunca separó a Dios de su proyecto, el reino. De otro, no invitaba a buscar a Dios en primer lugar, sino el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Jesús no rezaba a un Dios sentado en el trono, lejos de las alegrías y las amarguras, los gozos y los sufrimientos de la vida, exigiendo el cumplimiento de normas y leyes. No era así. No pedía convertirse a Dios, sino entregarse enteramente a su reino. En el corazón de Jesús, ante la situación desesperante del pueblo, brotaba una oración de súplica, casi un grito: Padre, venga tu reino aquí en la tierra ya. No tardes, pues el pueblo está sufriendo demasiado. Todo esto es algo impactante y altamente cuestionador. ¿Cómo acostumbramos nosotros rezar? Mientras los doctores de la ley vinculaban a Dios con el cumplimiento de normas, de preceptos y leyes absurdas, y los sacerdotes del templo a dar gloria a Dios con sacrificio de animales, Jesús asoció definitivamente a Dios con la vida concreta
de los seres humanos, especialmente de los heridos y lastimados. Para Jesús, la dignidad de la vida estaba en primer lugar y no estaban las leyes en primer lugar. El reino de Dios estaba primero y no la religión. La vida sana de las personas y no el culto. El hambre de las personas y no la ley del sábado. Realmente el reino de Dios marcó absolutamente su vida. A causa de la fidelidad a la buena noticia del reino de Dios, se enfrentará a una muerte humillante y cruel. El pueblo vio en él a un enviado de Dios, un profeta diferente, que a partir de su comunión profunda con el Padre, lanzó un proyecto de vida que sorprendió a todos. El reino de Dios está cerca. Cambien de vida y crean en esta buena noticia. Así nos dice Marcos 1:15. La palabra reino ya existía en el tiempo de Jesús. Era utilizada en los palacios y en las cortes reales, especialmente del Imperio Romano y de Herodes. Para el pueblo, la palabra reina era símbolo de dominación, de sistemas corruptos y violentos. Jesús le dio un giro a todo esto, dio un contenido total y radicalmente nuevo. Con la expresión reinado de Dios, Jesús resumió todas las grandes aspiraciones de la larga caminata del pueblo del Antiguo Testamento, bien resumidas por el profeta Isaías. El profeta Isaías vivió 700 años antes de Jesucristo. Eran tiempos de guerra, hambre, opresión, de religión oficial hipócrita y alienante. Era casado, tenía 3 hijos. Su esposa, profetisa también, rompió con esas situaciones de muerte. Miró hacia adelante, soñó con tiempos mejores, habló de un futuro Mesías que vendría para inaugurar tiempos mesiánicos, tiempos de paz y de vida abundante para todos. El profeta usaba un lenguaje encantador. Miren qué hermoso. El lobo será huésped del cordero. El leopardo se acostará al lado del cabrito. El novillo y el león pastarán juntos, y un niño los va a pastorear. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente venenosa. El niño puso la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie actuará mal ni provocará destrucción en mi monte santo, pues la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Así nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, del verso 6 al 9. Los discípulos del profeta Isaías mantendrán viva esta memoria a lo largo de los siglos. Entonces los ojos de los ciegos van a abrirse y se abrirán también los oídos de los sordos. Los tullidos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque saldrán aguas en el desierto y ríos en la tierra seca. Isaías 35, del 5 al 6. Jesús citó estas palabras con bastante libertad, no al pie de la letra, sino para animar a los pobres, desanimados y sin esperanza de su tiempo. Jesús llamó a todo esto el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos?
Jesús no fundó una nueva religión, no enseñó una nueva doctrina a ser esparcida por el mundo. ¿Qué pasó? Se sintió poseído por el Espíritu del Padre para curar enfermos, liberar a los oprimidos, promover la vida plena. Jesús nunca explicó con definiciones abstractas qué es el reino de Dios. Fue mostrando a través de hechos, de parábolas. Al hablar del reino, Jesús pensaba en un tipo de humanidad como Dios Padre quería, sin dominaciones y exclusiones. Guatemala es un país dominado y cooptado totalmente, y por eso corrupto y excluyente de los pobres y de las etnias indígenas. Visitando aldeas y pueblos, viendo la situación desesperante de la mayoría de la gente, Jesús sentía una inquietud fuerte y soñaba con otro mundo posible, urgente. Debería estar pensando más o menos así: ¿cómo sería el imperio romano si el emperador no fuera Tiberio, sino alguien poseído por el mismo Espíritu del Padre? ¿Cómo sería Galilea si en lugar de Herodes Antipa estuviera alguien con los mismos sentimientos de mi Padre? ¿Cómo sería la religión del templo y de las sinagogas si tomasen en serio el grito del profeta Oseas? Yo quiero misericordia y no sacrificio. Oseas 6:6. ¿Cómo sería la vida del pueblo si todos creyeran y vivieran la religión de la compasión y de la misericordia del Padre? ¿Cómo sería Guatemala sin toda la gente corrupta e impune? ¿Cómo sería Guatemala sin las autoridades corruptas? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. Todo esto y aún más debía estar hirviendo en el corazón de Jesús. No debe haber sido fácil combinar impaciencia y paciencia, misericordia e indignación ética. No podemos tolerar todo esto. Hay indignación. Una cosa estaba clara: para entrar en el reino de Dios era indispensable salir de la mentalidad y del estilo de vida de otros reinos, como el de Herodes, el de la religión dominada por los fariseos y doctores de la ley. Por eso Jesús decía: cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. La ruptura de Jesús con la estructura y mentalidad del Imperio Romano fue frontal. Fue un choque sin retorno. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es la justicia, de Dios es la fraternidad, del César es la dominación y la esclavitud y la corrupción. No dijo César y Dios, sino o César o Dios Padre. Los dos reinos son incompatibles. Jesús golpeó de frente, sin medias palabras, con personas y estructuras contrarias al reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios a partir de su profunda comunión con el Padre, hasta el punto de afirmar: yo y el Padre somos uno. Era una experiencia fuerte que liberaba de miedos, de ambiciones, de huir cobardemente ante la problemática de la vida. Compara a Dios como a una madre que lleva al hijo en su vientre y que amamanta con extraordinaria ternura. Las parábolas
más bellas, emocionantes de Jesús son aquellas que comunican su vivencia con Dios Padre misericordioso y compasivo. Por lo tanto, no un Dios indiferente, frío, distante, calculador. No un Dios legislador, vengativo, rencoroso, dictando leyes y gobernando basado en el miedo y la imposición. La compasión y misericordia eran los principales orientadores de su acción en favor de la construcción del reino. La más emocionante de las parábolas del Padre Misericordioso, Lucas 15, 1:32. Jesús tenía que dar una respuesta a las acusaciones de los fariseos y doctores de la ley acerca de su práctica en medio de los pecadores. Lucas 15, 1-2. Jesús habló de un padre que no quiso sostener sus propiedades, quedarse con ellas. Respetó la libre decisión del hijo aún sufriendo. Llegó al punto de entregar al hijo menor su parte de herencia antes de tiempo, lo que no era obligatorio por la ley, y siempre esperó por su vuelta y nunca lo despreció. El hijo, frustrado y arrepentido por la trágica elección hecha, decidió volver al padre. Quería contarle todo el mal pidiéndole perdón. Él mismo había cogido o escogido la penitencia, es decir, ser tratado no más como un hijo, sino como un esclavo. ¿Cómo reacciona el padre? Cuando el padre vio al hijo de lejos llegando, se llenó de compasión. Sus entrañas se conmovieron. Perdió hasta el control emocional, corrió, ya anciano, al encuentro de este hijo. El hijo intentó arrodillarse para hacer su confesión, pero el padre lo calló, no se lo permitió. No quiso saber de sus fallas para evitar humillaciones. Simplemente, ¿qué hizo? Lo cubrió de besos y lo abrazó. No dio al hijo tiempo de pedir la penitencia. En lugar de eso, le dio ropa fina para vestir, sandalias nuevas, y celebró un jugoso banquete, una fiesta con muchos invitados, lo que le dio fuerza para volver a este hijo, aún en el sufrimiento, fue la memoria viva de su Padre bondadoso. Así hacemos nosotros, pecadores. Volvemos al Padre, a su reino, porque sabemos que nuestro Dios es bueno, misericordioso, no es alcahueta, pero es bueno y misericordioso y pide conversión. Es un Padre lleno de ternura y de compasión. Si el Padre hubiera sido duro y cruel, no habría vuelto este hijo menor. Los cobradores de impuestos y otros tachados de pecadores que escuchaban la parábola contada por Jesús deben haber quedado felices, encantados, animadísimos. Nunca habían oído hablar también de Dios Padre bondadoso y misericordioso. Nunca habían oído algo parecido en los cultos de la sinagoga o en el templo de Jerusalén. Allí oían hablar solamente de un Dios justiciero, fiscal, controlador, que había separado a los seres humanos en puros e impuros. ¿Cómo hacemos nosotros? Despreciando a los impuros.
Jesús crecía en el amor a toda esta gente, y en ellos también crecía la certeza que el Dios compasivo y misericordioso de Jesús los quería conducir a una gran fiesta final, la fiesta de la vida plena y de la libertad para todos. Un empresario de la economía de comunión debe imitar al Padre misericordioso de la parábola. Debe esperar a los trabajadores que se equivocan. Debe abrazarlos y festejar. No debe dejarse amarrar por la memoria del hijo mayor que en nombre del mérito ha negado la misericordia. Nadie, ningún trabajador, aunque sea el más rebelde, merece comer la comida de los cerdos, de los coches, decimos nosotros aún más fuerte. Siguiendo el ejemplo de Dios Padre, Jesús colocó la misericordia y la compasión como condición básica para formar parte del reino. Dios es santo porque no excluye a nadie de su compasión en la fiesta final del reino. Son las personas que se excluyen y que se marginan por no abrazar la misericordia y la verdad, la ternura y la indignación. Para Jesús la compasión no es una virtud entre otras, es lo esencial para quien quiere ser su seguidor. Solo entran al reino los que practican la misericordia con los excluidos y los oprimidos. Al mismo tiempo, indignación contra los que oprimen y excluyen. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros con aquellos que roban el dinero de los pobres, no haciendo obras a beneficio de ellos? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con los corruptos que han empobrecido y han tirado al país a la miseria? Estamos indignados. Misericordia e indignación van juntos. Y también estos que oprimen pueden convertirse. Esto aparece claro en la hermosa parábola del buen samaritano. Es emocionante transformar la parábola en escena viva, con un poco de imaginación, pero no fantasía ingenua. Miremos, meditemos, contemplemos. Un hombre fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jericó. Herido y sin fuerzas para reaccionar, estaba tirado a la orilla de la carretera. Primero un sacerdote y luego un levita. Luego pasaron por él, venidos del templo donde prestaron culto. El pobre tirado y un judío, viendo a los dos religiosos, esperó socorro, confiado. Nada. Los dos siguieron por el camino, no pararon, no tuvieron compasión. Poco tiempo después pasó un samaritano que era despreciado, era considerado impuro, no era querido por los de Judá. La persona asaltada temió lo peor porque era judío y sospechaba de los samaritanos, pues la enemistad entre judíos y samaritanos era agresiva. Pero inesperadamente el samaritano, que sentía dentro de sí el dolor de él, sufrió con él. Ese es el sentido de la palabra compasión. Paró, lo rescató, cargó al herido en su propio caballo y lo llevó a la posada más próxima, haciéndose responsable de todos los gastos. Imaginémonos nosotros la reacción de los que estaban oyendo la parábola contada por Jesús. Sorpresa, encanto, admiración. Con la parábola, Jesús rompió todos los esquemas de división
establecidos por las leyes judías enseñadas en el templo y en la sinagoga. Por un lado los puros, los judíos, y del otro lado los impuros, los samaritanos, y todos los de otras razas y pueblos. La compasión no vino de los hombres de la religión oficial, sino de un samaritano odiado, tachado de impuro. Jesús apunta al samaritano como un ejemplo para los judíos. Algo increíble. La compasión derriba fronteras, derriba barreras, prejuicios, enemistades, odios, fanatismos de todo tipo. Para los oyentes de la parábola y para nosotros hoy, la orden de Jesús es clara: revisar todo nuestro actuar a partir de la compasión, aún las prácticas religiosas que sin compasión y amor no sirven para nada. Sean misericordiosos, dice Jesús, como el Padre de ustedes es misericordioso. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.